¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. ¿Cómo está, Mariana? Nos gustaría que nos ayude un poco a analizar este presente y este panorama político luego de lo que fue ayer finalmente la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no tenga gran expectativa de los aportes que yo puedo hacer, porque en última instancia tengo quizá la misma o mucha menos información que ustedes. Pienso que hay dos planos para verlo. Sí. Hay un plano que es el judicial y hay un plano que es el político. Sí. El plano judicial se advierte en el fallo de la Corte una extraordinaria pobreza. Yo era compañero en tribunales del doctor Ponsati y él decía que el derecho procesal era el derecho invocatorio. Bueno, propiamente ha sido eso lo que ha pasado en la causa de Cristina, porque cuando usted lo lea el fallo, lo que debía hacer es echar a los abogados, porque dicen que el recurso está mal planteado, que es insuficiente, que no se cumplen los requisitos, y luego hace un par de aseveraciones en torno a que las reuniones que tenía Macri con algunos de los jueces, se me viene a la memoria el caso de Boriski, no acreditan que hayan significado un vuelco en la opinión de ese juez. Por el otro, también es bueno saber que de las 51 obras que tienen o que generan el problema por que son denunciadas, pericialmente son analizados 5. O sea, con el 10% de las obras han hecho una inducción. Pero la sentencia está y la expresidenta tendrá que cumplirla, habida cuenta de su edad y probablemente algún tema de salud que tenga pendiente. No creo haya inconvenientes en habilitarle la prisión domiciliaria. Ahora, no es la prisión domiciliaria una panacea, porque ha sido excluida, digamos así, por la inhabilitación perpetua, que pareciera mucho, del proceso electoral que se avecina. Lo que realmente es lo que tiene de alguna manera el impacto político en todo esto y para lo que viene. Además, recordemos que Cristina hace 2 semanas se había anunciado como candidata nuevamente para las elecciones en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y producía, según los entendidos, un ordenamiento del peronismo que está tan desordenado. Bueno, vea usted lo que es la dinámica de la política, que en un mes, más o menos un mes de las elecciones de Buenos Aires, en un mes lo sacaron del escenario a Macri y a Cristina. Macri por perder, Cristina por estar inhabilitada. Esto, desde el punto de vista procesal, no es bueno porque una corte con estos integrantes, por más que los haya agraviado, diciéndole monigote y qué sé yo, son gente muy preparada como para hacer un fallo con mayor contundencia, con mayor análisis, habida cuenta de que estaban frente a una expresidente de la República. Creo que visto esto, lo trasladamos al tema del peronismo. Sí, al ámbito político. Al ámbito político electoral, digamos así. ¿Qué es lo que se advierte en este caso? Que ese principio de orden o de revuelo que se armó por el lanzamiento de la candidatura de Cristina, que daba lugar a determinados alineamientos, ha desaparecido. Quedamos hoy con un peronismo descabezado, con unas elecciones o sin cabeza visible, y con unas elecciones que van a tener una característica central, que es que se provincializan todas, al punto que la Libertad Avanza tiene en su presentación diversas maneras. Alianzas con Sdero en el Chaco, sola en la capital, sola en Misiones, discuten con el PRO que van a hacer la provincia de Buenos Aires, y luego cada provincia hace, desde adelantar las elecciones hasta imponer determinadas candidaturas. De manera que lo que hay
son 24 situaciones electorales, hay una balcanización del peronismo y esa balcanización no tiene un jefe y mucho menos la posibilidad de armar un jefe hasta el 26 de octubre. ¿Al peronismo le conviene, a partir de toda esta situación, buscar de alguna manera encolumnarse detrás de esta situación que ha ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner o buscar separarse? Yo entiendo que el tema de la unidad da mucha fuerza cuantitativa y cualitativa. Lo que pasa es que el referente, decía Jorge Asís, que dicho sea de paso, es muy buen analista y no acierta nunca, decía Jorge Asís que hay 3 personas de 40 años, de 50 años que lo considera la edad de la política en la Argentina, habida cuenta que Perón tenía 48, Frondizi tenía 48, que a los 50 años está en el cenit biológico, digamos así, de la política. Y cuando da el nombre de Massa, dice Massa tiene otro tiro, Kicillof y Yarlora, el gobernador de Córdoba. Lo de la provincia de Buenos Aires siempre ha sido considerado como un bastión del peronismo, sobre todo con esta formación, digamos así, emergente de la historia de la Argentina, en que la gente del interior se fue a Buenos Aires y sobrevivió en esto que se llama conurbano con suertes diversas. Sí. Hay desde country hasta viviendas muy humildes o sin vivienda en su caso. El potencial de Buenos Aires no es solo sus características económicas, su ubicación, sino también su importancia cuantitativa. Es el 40% de los votos en la Argentina. De manera que esta decisión de Kicillof de separar las elecciones, no hacer la conjunta, que es por primera vez que se hacen en la historia, separadas las elecciones de Buenos Aires de las nacionales, involucra un esfuerzo electoral extraordinario y aparece esta provincia como un testimonio fidedigno de cuál es la fortaleza del peronismo, porque si cae en su principal bastión, tendrá que pensar en otra cosa. El objetivo de Kicillof pareciera que era mostrar su independencia de Cristina. Sí. Entonces, tanto Kicillof cuanto el llamado peronismo republicano, que lo tenemos aquí a Romero en Salta, lo tenemos a Randazzo en Buenos Aires, y los que no la querían a Cristina, bueno, sírvanse, ahí está Cristina, fuera del proceso electoral. Claro, habrá que ver si es que finalmente el peronismo puede en todo esto llegar a conformarse como una verdadera alternativa con esta primera medida de las elecciones de octubre, pero pensando en el 27, sin lugar a dudas. Por supuesto, como la alternativa nacional tiene que ser en el 27, esto que parece muchos 2 años, para formar un líder o para tener un líder, es muy difícil, porque la biología va haciendo su trabajo. Hay una instancia internacional que se va a intentar de ir a Costa Rica reclamando como derecho humano, que en el mejor de los casos puede obtener una recomendación que le permita a la defensa de Cristina venir a Buenos Aires y pedir la revisión del fallo. Esto lleva mucho tiempo, incompatible con la biología e incompatible con los tiempos electorales que se avecinan. De manera que vamos a presenciar, probablemente, a mí me tocó presenciar tantas cosas que en mis pocos 70 y pico de años, presenciar tantas cosas que siempre hay algo nuevo, siempre me sorprende, siempre el diario del día resulta viejo. Creo que sustraer del escenario electoral el cuadro político más importante que tiene la Argentina es muy riesgoso, porque los abogados decimos mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que se debe cambiar,
no nos olvidemos que parte de la tragedia argentina ha sido precisamente la proscripción durante 17 años del peronismo, a partir de la cual, por pretexto o como objetivo de su regreso, nacieron las organizaciones armadas, nació el proceso y tuvimos un extraordinario baño de sangre del cual todavía no nos reponemos. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y acompañarnos. Pues gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información en Tucumán con Todo.